Es tiempo de conocer más a Dios y de su gracia para caminar bajo su dirección y compartir con otros lo que Dios ha hecho. Es un privilegio ser parte de su propósito, porque fuimos escogidos por Él para ser parte de la familia de Dios. Recuerda que Jesús es el motivo por el cual estamos aquí. Prepara tu corazón para escuchar su voz y para recibir su bendición. Bienvenidos a Cima Iglesia. Estoy contento otra vez de estar aquí. Gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de poder traer palabra. Gracias también a los pastores por confiar en lo que Dios ha puesto en mí. Y gracias a ustedes por prestar sus oídos para escuchar lo que Dios ha puesto. Esperamos que no hagan, sino que gracias Dios por eso. Y bueno, este mes estamos hablando de lo que es sirviendo al Rey. ¿Se acuerdan? No. Sirviendo servir nos eleva, ¿no? Que estamos hablando este mes, ¿no? ¿Sí se acordaba alguien? Servir nos eleva. Hemos estado hablando durante todo este mes. Y para el día de hoy quiero hablarles de sirviendo al Rey de las alturas. Para abordar ese tema, quiero contarles un poquito mucho de mi vida, de mi trasegar con Dios. Y realmente esta charla, esta prédica yo la tenía guardada hace mucho tiempo ya, hace tiempo esperando el día en que pudiera traerla, justamente que habláramos de este tema del servicio y de todo lo que Dios hace a través del servicio. Para iniciar, bueno, quiero contarles que yo más bien mi mamá conoció del Señor, conoció de Dios cuando yo tenía 2 añitos. Entonces, desde pequeñito siempre he estado ahí en las cosas de Dios. Si quieres puedes darle siguiente ahí. Desde pequeñito yo estaba ahí en las cosas de Dios, en la iglesia. Y cuando yo tenía más o menos 10 añitos, si no estoy mal, empecé a aprender a tocar la batería en la iglesia a la que yo asistía. Y el que me empezó a enseñar, o el que me enseñó, fue el hijo del pastor que tocaba la batería. Y más o menos a los 12 años empecé a servir tocando la batería. Y a partir de ahí no he parado. Hasta el día de hoy, todo el tiempo sirviendo, aproximadamente 23 años de servicio. Desde que tenía más o menos 12 años. Y 16, 17 de esos años han sido aquí, en esta iglesia. En lo que era Seisúa y ahora es Simazúa. Ahora, ¿por qué salí yo? O más bien, ¿por qué resulté en esta iglesia? Resulta que yo duré varios años en esa iglesia a la que iba, no sé, como 10 años. Y en mi corazón siempre estuvo el deseo de servir, en mi corazón siempre estuvo el deseo de hacer más. Pero uno siempre cuando es chino hace las cosas no tan bien, ¿no? Como a uno le parece, como uno cree, y uno cree que uno tiene la razón. Entonces realmente yo terminé saliendo de esa iglesia porque quería hacer más, solo que de pronto más bien lo quería hacer a mi manera y no era de pronto la forma correcta. Sin embargo, Dios me tenía para venir a este lugar y yo llego a este lugar justamente por la misma banda que tengo en la actualidad. Aquí ya varios conocen que tengo una banda. Estuvimos tocando hace 8 días en el Suba Gospel y por esa banda llegamos, porque resulta que uno de los guitarristas de la banda tocaba aquí en la iglesia, ministraba en la alabanza y su familia servía aquí. Entonces los pastores hacían una cosa que se llamaba los café conciertos hace como 16, 17 años. Y entonces invitaban bandas, artistas, grupos musicales, como le quieran decir, para que vinieran y tocaran, y invitaban jóvenes, ¿sí? Y la idea era como evangelizar a los jóvenes. Y en una de esas rodadas, pues llegué yo, hace 17 años, hace como 17 años llegué yo, esa fue mi primera vez aquí, parado, en uno de esos
Ah, bueno, ahí dice 2010, el concierto del 2010, o sea, hace sí, 16 años. Aquí inicié y es curioso porque cuando yo salgo de allá de esa iglesia, estoy buscando una iglesia a la cual asistir, en la cual congregarme. Y uno de los, el que está allá con la guitarrita roja, así, empezó a asistir a su presencia. Y entonces yo le dije, no, voy a buscar iglesia, no sé qué. Y él me dijo, ¿se acuerda del CEN? Porque habíamos tocado aquí en el CEN. Y entonces me dice, ¿se acuerda de allá? Aquí ahora nos llamamos CIMA, ¿no? Pero en ese momento era el CEN, Centro Evangelístico Internacional de Asambleas de Dios de Colombia. Y entonces dice, pues si usted se va para allá, yo también me voy. Yo dije, listo, entonces nos vemos allá el domingo. Pues yo llegué ese domingo y hasta el sol de hoy no han llegado. Sigo esperando que vengan. Pero a mí me quedé. Y solo para molestar un ratico y justamente para que se rían un ratico y disfruten de lo chistoso de William, hay un videito de esa primera o segunda vez. Perdonen el audio, perdonen todo, pero es para que puedan ver un poquito más la perspectiva. Súbele y déjalo ahí. Súbele un poquito ahí, déjalo ahí un ratito. Tengo que montar ese instrumental, si no... Súbele un poquito eso. Ese es el sonido del momento de cuando tocamos acá. Perdonen, ¿se puede tapar los oídos si quieren? Ahí como para que vean. No, ese sí, ahí está bien. Ese chiquitito. Y ahorita salgo yo con mi mejor pinta de toda la historia. Así hermoso, lindo, bello. Algo que se me vea un poquito. Así ya casi será la iglesia y pueden ver cómo era la iglesia en ese momento. Y sale el hermoso Willy. Ya lo puedes ilustrar. O no, déjalo un poquito, me es más chistoso. Eso, Marqués, lo dice Andrés López, éramos unas caras. ¿Verdad? Ay, bueno, ya lo puedes decir ya. Si quieres. Eso, para que les salga una sonrisita, es que lo bien. Llegué aquí a la iglesia, les sigo contando un poquito, llegué aquí a la iglesia. Gracias a mi querido amigo que nunca llegó, y a partir de ese momento empecé a servir. Nunca dejé de servir hasta el día de hoy. Siguiente. De hecho, siguiente, Sandy. Gracias. Eso fue en el 2012. Hacíamos unas reuniones aquí, lo que llamaban como vacaciones recreativas. Entonces hicimos unas vacaciones para los niños recreativas, por toda la iglesia, el escalito. Siguiente. Y como para mostrarles cositas de lo que estuvo pasando. Siguiente, Sandy. Gracias. Soy yo en el 2012, aquí al frente. El siguiente. En el 2013, más o menos, empecé a tocar en la alabanza. Empecé tocando el bajo, hace ya años. Dale, Santi. Siguiente. En el 2014, aparezco ahí en una foto con Andrea. Resulta que aquí empezamos a servir. Inicialmente no fue en la alabanza, sino hasta el 2013. Pero antes, yo intentaba como ayudar en lo que podía, en lo que había posibilidad, y dentro de esas cosas quisimos como servir con los jóvenes. Entonces nos reuníamos con mi pastora, nos reuníamos con Andrea, que en ese momento nos conocimos, luego nos enamoramos en esas reuniones de servicio, buscando como qué hacer para los jóvenes. Se me olvidó poner una imagen que mi pastora me envió hace poquito, del grupo de jóvenes que en ese momento armamos. Se llamaba Only One Revolution. Bueno, a partir de ahí empezamos a servir también con Andrea. Siguiente. En el 2016 seguimos aquí en la alabanza, seguimos sirviendo muchas cosas. Dale. Es como para que vean un poquito como el proceso. En 2017
Así que en el 2018 empezamos a trabajar más fuerte con los jóvenes, alcanzamos a tener un grupo de 30 y algo de jóvenes, muy fuerte, trabajamos con ellos durante mucho tiempo, pero bueno, por circunstancias de la vida, de las situaciones del mundo inclusive, de todos esos jóvenes, nos queda uno que está allá atrás, es el que toca la batería. ¡Wow! ¡Wow! También. Para contarles aquí intimidades, el primer sanar lo hicimos para los jóvenes, digamos que fue idea del Señor que me la puso en mi corazón el primer sanar, y luego a partir de ese sanar que fue para jóvenes, empezaron los siguientes sanares, el de mujeres y todo eso. Ahí estábamos en encuentro con los jóvenes de Chinauta. Los llevamos a los jóvenes y luego siguiente los bautizamos. Entonces se bautizaron los jóvenes de esa época. Siguiente, ahí están mis pastores, estoy yo. Santi está allá que mira con un chisme. En el 2019 hicimos un congreso de alabanza, trajimos invitados, otros cantantes, otros ministros de alabanza, hicimos un congreso de aquí de alabanza, hicimos unos foros, etcétera. Siguiente. Y llegamos al 2020. Tenlo ahí. Regrésalo si quieres un poquito. Ahora, ¿qué quiero yo que usted vaya viendo con todo esto? ¿Y por qué las fotos? ¿Y por qué todo eso? Porque yo quiero que usted se vaya dando cuenta de que lo que le estoy diciendo de que desde chiquitico empecé a servir para Dios no es mentira. Todo el tiempo estuvimos sirviendo en la alabanza, con los jóvenes. Personalmente he pasado por todos los puestos sabidos y por haber en la iglesia, desde poner las sillas, cambiar, limpiar, recibir a la gente, inclusive ahorita hay una foto más adelante hasta de electricista. ¿Cuál electricista? Cuando llegó Rubén, no vino Rubén, cuando llegó Rubén encontró una maraña de cables allá que se cogía la cabeza y decía, ¿qué es eso? Antes esto no se ha incendiado, pero era yo intentando solucionar muchas cosas que le hacía falta a la iglesia. Y siempre el deseo, siempre el anhelo ha sido eso, servir a Dios. Ha sido un caminar en pos del servicio a Dios, en pos del servicio a las personas. Y es muy importante porque cuando nosotros servimos a Dios, Dios empieza a direccionarnos. Dios empieza a direccionar nuestro camino. Ya vamos más adelante a eso, pero quiero seguirles contando. Resulta que cuando yo salgo del colegio, quería estudiar música, pero tanto mis papás como yo no teníamos conocimiento absolutamente de nada de música. Entonces en nuestra mente estaba que para trabajar en la música o se era famoso o se era profesor. Yo nunca quise ser profesor en mi vida, no me gusta ser profesor. Curiosamente mi primer trabajo fue ser profesor de sistemas en un colegio durante un año, pero nunca quise ser profesor. Y jamás pensé, yo decía, no, eso de ser famoso, eso no es posible. Entonces me fui por la ingeniería de sistemas. Estudié como 6 años de ingeniería de sistemas. Digo 6 años porque llegué a tener materias de octavo, de noveno y de décimo. Me fue relativamente bien hasta el octavo semestre, pero ya luego, por situaciones sentimentales, por también inconformidad respecto a lo que estaba estudiando, empecé a perder materias hasta que llegó el momento en que si perdía una vez más veía en exclusiva. En exclusiva significa que usted tiene que pagar un semestre, pero solo puede ver una materia hasta que la pase. Cuando llegué a ese mundo, yo ya me sentía en la universidad muy mal, me sentía desubicado, así como en las películas cuando hay una persona así quietica y se mueve todo rápido hacia alrededor, la gente pasa rapidito así. Hubo un día en que literalmente me sentía así en la universidad, yo veía a todos como felices haciendo sus tareas, reunidos, y yo decía, ¿yo qué hago aquí? Este no es mi lugar. Y ya así como muy frustrado, me acordé como del lugar donde estudié, se llama Instituto Canción. Me metí como a internet y vi, y salía como que, ¿quieres ser productor musical? Pues sí, ¿quieres hacer tus propias canciones? ¿Quieres grabar? Y no sé qué, y yo, wow, sí señor, eso es lo que yo quiero. Entonces me fui a averiguar
En ese tiempo ya éramos novios con Andreita, ya estábamos en planes. Y fuimos con Andrea. Resulta que por el tema de la ingeniería de sistemas yo estaba muy endeudado. Tenía una deuda con el hermoso ICETEX de 20 millones. Y yo creo que los que lo han vivido, y si no se los cuento, uno paga. Yo entraba al saldo como a las cuentas del ICETEX y decía: prestado 20 millones, abonado o pagado, no sé, 10 millones, a deuda 25 millones. ¿Cómo así? Claro, porque cómo se va en intereses y etcétera. No creo que más si no eran 20 y debo. Y claro, cuando vamos allá a este instituto, yo trabajaba en ese tiempo en Jumbo, en el Jumbo aquí de Suba. ¿Cuántos conocen el Jumbo aquí de Suba? Yo empecé a trabajar allá cuando era Carrefour, o sea, hace años. Yo era el de sistemas, pero ya mi sueldo lo tenía endeudado, pagándolo el ICETEX y toda esa cosa. E inclusive para el último semestre que alcancé a estar allá, había sacado un crédito con Pichincha, se llama esa entidad. Entonces ya ni siquiera créditos los otros bancos me prestaban. Entonces yo dije, bueno, la única opción cuando fuimos es que pues allá mismo le den a uno como una forma de pago, porque de resto no hay forma de estudiar. Inclusive ni siquiera tenía para la inscripción. Dios fue tan bueno que cuando llegamos, lo que les digo, Andrea me acompañó, llegué, me hicieron una entrevista, todo súper chévere. Listo, sí, estás súper apto para que entres, es tanto de la inscripción. No, para la inscripción. Yo no hay forma, gracias. Entonces me dice la chica: oye, pero tú ¿cuándo fue que llamaste a averiguar? Yo no, en tal fecha. Ah, no, es que resulta que los que llamaron entre tal fecha y tal fecha no tienen que pagar inscripción. Y tú llamaste entre esas fechas, entonces no tienes que pagar inscripción. Yo me hice. Pero luego de eso, toca pagar el semestre. Y no, pero para pagar el semestre, no, tranquilo, tú entras a estudiar y vas pagando mes a mes, como a cuotas, lo del semestre. Cuando acabas el semestre, pues ya pagaste el semestre. Y me metí a estudiar producción. Empecé a estudiar producción, duré 2 años estudiando producción musical. Y cuando yo salgo de estudiar producción, o más bien en el último semestre me tengo que salir de trabajar porque no podía, no me daba el tiempo, se me cruzaban los horarios, tenía que hacer cosas como trabajos en la mañana y en la tarde yo estudiaba. Cuando trabajaba en el día, ¿no? Como de 7 a 3, 4, no recuerdo, 4, no me acuerdo. Y de ahí salía y me iba a estudiar, estudiaba como hasta las 9, me iba a la casa, hacía trabajo, me acostaba, me levantaba y todos los días era así. El último semestre me tuve que salir de trabajar porque no me alcanzaba, pero gracias a Dios me iba tan bien, o sea, era como tan buen trabajador, al parecer, que no me querían dejar ir. Entonces primero me dijeron: no, si quiere, pasémonos como a prestación de servicios. Entonces así cuando lo necesitemos usted viene y puede estudiar. Lo hicimos así por un mes, no funcionó porque no me daban los tiempos. Luego me dijeron: no, entonces hagámoslo por horas. Tampoco me funcionó, hasta me tocó salir. Pero bueno, todo eso nos lleva a que, y cuando yo salgo de estudiar producción musical, Dios empieza a bendecirme y empieza a salir, empieza a salirme trabajo en eso, en producción musical, haciendo canciones y eso a personas. Y entonces en el trabajo, cuando yo me fui, me dieron, apenas terminé de estudiar, se devuelve aquí a seguir trabajando. Me empezó a salir el trabajo y no volví, porque me salía el trabajo en producción musical. Entonces nunca regresé. Y gracias a Dios, con ayuda también de mi mamá y de mis papás y todo, pude montar un pequeño estudio de grabación en la casa de mi mamá inicialmente. Pasó el tiempo, monté un estudio mucho más grande que aún sigue existiendo, que queda detrás de Plaza Imperial, en Almendros. Y ahí ya lleva como 8 o 10 años, no sé cuánto tiempo lleva ese estudio. Pero sabe, en todo ese tiempo yo seguía sirviendo, nunca dejé de servir. Cuando yo trabajaba en Jumbo, por ejemplo, yo trabajaba en Jumbo, y en Jumbo, cuando yo trabajaba, se trabajaba todos los días. Y cuando la gente estaba descansando era cuando más se trabajaba. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el 24 de diciembre, pues la gente está haciendo compras. Entonces, 24 de diciembre hasta las 11:30 de la noche, igual que el 31. Y obviamente el festivo tocaba estar allá tempranito a trabajar, ¿no? Fuera primero, fuera 25.
Entonces los domingos, igual, los domingos había que trabajar todo el día. Pero, ¿saben? Cuando uno busca de Dios, cuando uno en su corazón tiene el deseo de servirle, de agradarle y lo pone en primer lugar en su vida, Él hace que las cosas se acoplen, funcionen. Él organiza todo. Y Dios ponía en mí, no sé por qué, una clase especial. Como les digo, en el otro lado no me querían dejar ir cuando estaba en Jumbo. ¿Yo qué hacía? Fui a hablar, Dios me dio una gracia, no sé por qué, fui a hablar con el director de la tienda, que pues es el jefe de los jefes del lugar. Y yo le dije, no, oiga, es que yo tengo que ir a la iglesia los domingos, pero pues toca trabajar el domingo, ¿cómo hago? O sea, no voy a trabajar, pero quiero venir a la iglesia. Y entonces, por gracia de Dios, Él me dio el permiso de hacer apertura. Entonces yo llegaba a las 6, no recuerdo a qué horas de la mañana, 5 o 6, hacía apertura de la tienda como hasta las 9, salía a las 9, me venía en cicla, llegaba aquí, estábamos como en la alabanza, no sé si estaba en el culto completo, creo que sí, y salía del culto y me iba otra vez a trabajar, a terminar la jornada hasta las 5 o 6 de la tarde. Eso lo permitió Dios, porque veía en mi corazón un deseo de servir, porque desde pequeño estuve sirviendo, porque desde pequeño estuve buscándolo, y cuando en su corazón está ese deseo, Dios empieza a orar, Dios empieza a prosperar. Por eso les estoy contando un poquito la historia de mi vida, un poquito largo, porque quiero que de alguna manera usted se dé cuenta cómo Dios empezó a hablar en nosotros. ¿Saben? Para el 2019 ya nos habíamos casado y vivíamos en Almendros también, y yo ya estaba trabajando en el estudio, pero llegó un día en que yo trabajaba en el estudio, y del lugar donde, recuerdo que les comenté que un lugar que querían volver a trabajar, que me había ido, me llamaron otra vez y me dijeron, queremos que vuelvas a trabajar, hay una empresa que toca, bueno, listo, te pagamos 1.500.000 por solo 3 días de trabajo. Y así empecé a trabajar. Yo iba a tocar principal lunes, miércoles y viernes, y el resto del tiempo estaba en el estudio. Pero luego en esa empresa, y los jefes que llegan, como siempre que se mete una empresa todo cambia, entonces llegaron modo tirano, no, que usted tiene que trabajar así. Entonces yo decidí salirme, lo consulté con Dios, lo consulté con mi esposa, con Andrea. Yo le dije, amor, yo así no, yo quiero estar ahí en el estudio, yo quiero sí trabajar en eso. Y debo decirlo así, Dios puso a trabajar en nosotros la fe, y en mi esposa puso a trabajar la fe, porque ella me dijo, listo, dale. Teníamos 2 sueldos, y ella dice, no, dale, es un sueldo menos, ¿no? Quedamos con un solo sueldo, y ella sosteniendo la casa, mientras yo iba al estudio. Sin embargo, aunque el tema con el estudio es que el estudio no siempre da, hay meses que son buenos, hay meses que no llega nada, y especialmente en esa temporada, no llegaba nada. Entonces básicamente ella sostenía la casa durante varios meses. Pero en el 2019 un amigo con el que yo había estudiado producción hace años se había ido para Estados Unidos y me llamó un día. Preste atención, porque aquí comienza lo bueno. De pronto, para los que están con sueño y aburridos, aquí comienza lo bueno. Me llama y me dice, Willy, es que yo estoy haciendo unos videos, unos tutoriales para internet, para Facebook y eso, de música, de batería, de guitarra, de música, de canto, pero yo aquí no tengo dónde grabar baterías. ¿Será que en tu estudio se puede grabar? Y mi respuesta fue, claro que sí. ¿Cuánto me cobras? Nada. Esa fue mi respuesta, nada te cobro. Teníamos un sueldo menos, el estudio no estaba dando, pero mi confianza estaba en Dios. Yo dije, no, dale, ¿qué necesitas? ¿Qué hay que hacer? Yo lo hago. No hay ningún problema. Y efectivamente fueron unas personas a grabar la batería, no sé qué, y bueno, hicimos el trabajo sin cobrar ni un peso. Digámoslo así, gratis. Pero mi confianza, mi esperanza estaba puesta en Dios. Yo sabía que Dios iba a hacer algo especial. Y ya ahorita voy a ir a los versículos, pero permítanme un segundo más, contarles un poquito más. Y así estuvimos en el 2019. Para finales del 2019 resulta que en el trabajo donde estaba Andrea, recuerden que dependíamos de ese trabajo, ¿no? Pero en el trabajo que estaba Andrea le pasó lo que pasa a muchas empresas, ¿no? El jefe
se aprovechaba, la vaciaba, la regañaba. Yo siempre le decía, pero tú, ¿por qué te aguantas eso? Y ella me decía, no, es que él después nos pide perdón, es que él después se disculpa, nos trata mal, pero después nos pide disculpas. No hagas eso. Pero llegó el momento en que ella hacía, bueno, siempre ha sido muy buena en la administración y hacía muchas cosas, y se fue la administradora, entonces la pusieron de administradora. Pero curiosamente, no sé si les ha pasado, la pusieron a hacer las labores de administración, más las que ya tenía, pero no le subían el cielo. No, que los meses de prueba, que fue el asunto y que sí, la típica, ¿cierto? La que le hacen a todos. Pasaron los meses de prueba, amor, habla con él. No, ya es hora de que estás ganando lo mismo que ganabas de asistente, de auxiliar, y haces de administradora. Y ella fue a hablar con él, y para resumirles, él le dijo, pues es que tu puesto, o sea, el que tenías antes, ya lo tiene otra persona, entonces no te puedo regresar. Y pues para este puesto, la única opción es que sigas con el mismo salario. Entonces, o te quedas con ese salario, o chao. Y lo mismo, una vez más, decidimos creer en Dios y dijimos, chao. Eso fue para finales del 2019. A Andrea le dan la liquidación y nosotros, como buen colombiano, nos fuimos a pasear, nos gozamos la liquidación, nos somejateamos la liquidación en cositas, porque dijimos, no, por ahí para marzo del 2020, Andrea va a buscar trabajo y ya en el estudio ahí se pone bueno. Bueno, efectivamente, Andrea, marzo, las hojas de vida, ¿qué sucede en marzo? ¿Qué pasa? Pandemia. Sin liquidación. El estudio cerrado. Andrea sin trabajo. Confiando en nosotros en Dios. Nosotros vivíamos aquí nomás, al ladito donde vive Oscar. Éramos vecinos, salíamos por la ventana. Vecino. No había nada. Yo sé que muchos de nosotros la pasamos igual. 2020 no había nada, pero nosotros seguimos sirviendo. Seguimos sirviendo. Aún en el 2020. Y aunque no nos podíamos reunir aquí, nosotros nos encargamos, obviamente con ayuda, por ejemplo, de Esquita, de Jenny, los pastores, pero básicamente nos encargamos de la transmisión de los cultos de la iglesia. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Un par de pronto darán de eso. Y entonces, ¿qué hacíamos? Toda la semana trabajando. Si quieres ve abriéndolo, que ahorita lo miramos. Toda la semana trabajando para grabar la alabanza, para grabar la predicación, para hacer vamos a usarlo, no lo vas a poner todavía. Para hacer algo que hacíamos para los niños cada domingo durante todo el año. Y entonces nos reuníamos, poníamos telas azules y poníamos telas, no me acuerdo qué color, y grabábamos con lo que teníamos. Bueno, no puse fotos de eso, lastimosamente, qué pena. Pero poníamos una lamparita de esas de la casa apuntando y, en fin, páralo. Bueno, sí, ponlo ahí, déjalo ahí. Y era todas las semanas dedicados a eso. No había nada más que hacer, no por no querer. Yo le decía a Dios, ¿sabes qué? Pasamos hambre, necesitamos sustento. Yo quiero trabajar, pero no hay en quién trabajar. Te toca a ti. Porque no es porque yo no quiera, es porque no hay. Dale play sin volumen si quieres mientras tanto. Porque no había que hacer. Creo que todos vivimos esa temporada, ¿cierto? Que no había que hacer. Yo le decía a Dios, necesitamos tu ayuda porque no hay. ¿Cómo? No tenemos forma, pero seguíamos sirviendo. Adelántalo un poquito a la parte de la alabanza. Seguíamos sirviendo. ¿Y saben? En el 2020, de verdad que nosotros comimos y vivimos mejor que cuando teníamos los dos trabajos. No es mentira. Se los aseguro. Mi esposa sabe que es así. Y nos llegaba mercado. Y nos llegaba comida. De donde fuera. Y cuando ya se iba a acabar, llegaba más. A Andrea le salió un subsidio que dio el gobierno en ese tiempo de 3 meses. ¿Se acuerdan? Y con ese subsidio pagábamos el arriendo durante 3 meses.
El mercado, lo que les digo, si no era mi mamá, era mi papá, si no era una persona X, si no era la iglesia, o sea, de algún lado llegaba. Tuvimos para servicios, tuvimos para... En ese tiempo, antes no lo hacíamos, antes no teníamos la oportunidad de hacer una hamburguesa en la casa. En pandemia sí, nos hacíamos hamburguesas, nos llevaban. Y nosotros seguíamos sirviendo, seguíamos buscando de Dios, seguíamos entregándonos al servicio para Dios. Adelántalo más, luego la predicación, todo eso era todas las semanas, hacer todo eso, ¿no? Grabar, editar, mezclar, producir, y hacíamos algo para los niños, ese si quieres pone volumen, que nos tomaba toda la semana. Súbele, vamos a liberar un poquito. Para ti, tú cuidas de mí, siempre estás aquí, no se lo hace así, el león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10:20. Más fuertes, más valientes, más prudentes, como 10 veces más. Entonces hacíamos canciones con los niños, ¿no? Bailando con esos colores, los muñequitos, bailando más. Y luego hacíamos una sección de títeres, ahí por ahí. Gracias a Dios, ahora era gobernador de una de las regiones. Imagínense, el que era cautivo ahora gobernaba. Pero por eso había muchos que le tenían y no querían que él prosperara. Pues así que fue un día donde el rey a inventarse un plan malévolo contra la vieja. ¿Cómo estamos, señor rey? ¿A qué viene, gobernador? Vengo a pedirle un favor. Resulta que hay mucha gente que no adora a su majestad el rey. ¿Cómo así? Sí, y tienen un poco de dioses raros. Así que yo vengo a pedirle que usted firme un edicto en el cual nadie pueda volver a adorar a ningún dios en más de un mes. Y eso fue todo el 2020. Yo lo firmaré. Eso hay que... Todo el 2020 dedicados a hacer eso. Pero anexo a eso, pero anexo a eso, también íbamos a las casas de las personas, íbamos a llevar comida, íbamos a llevar regalos a los niños. Un par de los que están aquí llegaron por eso, ¿cierto? Por ahí algunos amigos están por eso. Seguíamos sirviendo. Y Dios nunca nos dejó en vergüenza. Les contaba que andaban leyendo de los 3 meses esos que daba el gobierno, como ese subsidio. Y justo en el mes que se acababan, o sea, se nos acabó como lo del subsidio ese, venía el arriendo del otro mes, no teníamos agua. Creo que era julio. Y entonces, ¿se acuerdan que les conté que un amigo me llamó para grabar unas baterías, que se las grabé gratis en el 2019? Me llama otra vez. Me dice, Willy, es que quiero empezar a dictar unos cursos en Facebook, de lo mismo, de música y de todo eso, pero yo quiero saber qué cursos quiere la gente, entonces necesito personas que hagan unas encuestas en el Facebook para saber qué quiere estudiar la gente, ¿sí? Y pues me saquen los resultados de eso. Tú me puedes conseguir unas personas allá y yo les doy 300, te los envío para que le pagues a la gente. Listo, hágale. Obviamente yo le dije que yo conseguía a las personas, pero pues no teníamos nada que hacer. Sí, no teníamos plata, no teníamos trabajo. Y pues nosotros dijimos, son 300,000 pesos. ¿No? El arriendo en ese tiempo pagábamos 500,000 pesos de arriendo allá. Y bueno, tenemos poquito más de la mitad del arriendo. Hagámosle. Y entonces Andrea y yo nos pusimos una semana. Toda la semana. Eran como 2,000 encuestas con resultados y todas sus cosas ahí. Listo, Sevilas, ahí está. Listo, te voy a enviar los 300 para que le pagues a los que pues, te ayudaron. Listo, Sevilas. Gracias a Dios. En ese tiempo ni siquiera teníamos cuentas bancarias nosotros, ¿cierto? Tanto así que una amiga de Andrea nos prestó la cuenta para que le consignaran a ella los 300. Y lo mismo con muchas cosas. ¿Quién? ¿Jenny Hernández? Ya, Jenny. No me acordaba. Jenny nos prestó la cuenta porque ni siquiera teníamos una cuenta. Es más, bueno, ahorita les cuento más adelante. Y cuando llegó la plata, yo, bueno, ya tenemos 300, faltan 200.
Pues señoras y señores, no eran 300.000 pesos, eran $300. Entonces nos llevó $1.000.000. Nosotros... Una locura. Nosotros se dio eso. Siempre viviendo en fe, sirviendo, caminando, creyendo en Dios. Ahí. Y saben lo mejor aún es que cuando hacemos eso, Él nos dice como no, bueno, ya vine a hacer puesto, entonces voy a empezar a hacer unos cursos, no sé qué, bueno, ¿me ayudas? De una. Listo, ¿cuánto es? Nada, lo mismo, no, yo le hago, ¿qué hay que hacer? Lo que sea. Yo no le dije vale tanto, no, nada. Igual, para adelante. Arrancamos a hacerlo, empezamos a trabajar y él dijo, oye, necesitamos a alguien que lleve como las cuentas, que organice toda esta cosa. ¿Será, tú conoces a alguien? Yo, pues mi esposa. Ella sabe eso. Ella, listo, sácame una cita con tu esposa, ahí virtual. Todo era virtual porque estamos en pandemia, ¿no? Y él estaba en Estados Unidos. Y entonces Andrea me dice, bueno, hablamos con Andrea para la entrevista y me dice, bueno, y si me preguntan que cuánto les cobro, yo le dije, diles que nada. Nada, tú vas para adelante, ¿qué hay que hacer? Después, ¿qué os proveerá? Andrea sabe que es así y hay amigos que saben que es así. Para adelante. Listo, y así fue. Oye, ¿nos ayudas a hacer esto? Listo, ¿cuánto es? No, hagámosle. Yo le hago y ahí miramos. ¿Listo? Y arrancamos. Y arrancamos a trabajarle a eso. Nos tocó hacer de todo ahí, de vendedores, solo lo único que hicimos fue de profesores porque éramos malos para enseñar, pero de resto todo, de profesores de ventas, profesores no, de ventas, de los de académicos, bueno, armamos que la página, que bueno, etc. Y ese año empezó a llegar los dólares, porque nos pagaban en dólares, porque eran en Estados Unidos las ventas. Y a partir de ese momento al día de hoy, esa empresa es la que nos sostiene. Es más, nosotros seguimos trabajando, dándole, empezó a llegar gente, empezaron a llegar estudiantes, empezaron a llegar nuevas personas, montábamos un área, les digamos el área de ventas, y luego contratábamos a alguien para que viniera y tomara esa área de ventas, y así con cada área. Y como a los 3 años, 2 años, yo no recuerdo, estábamos en una reunión con todos los jefes, ¿sí? Y entonces, como ya habíamos pasado por todas las áreas y puesto personas, en mi caso yo ya no hacía nada. Yo solo entraba a las reuniones a mirar. Y entonces, como no teníamos un cargo, porque lo que habíamos hecho era ir soltando, en una de esas reuniones opinamos, como no, deberíamos hacer eso. Y entonces uno de los jefes, Mike Sánchez, llega y dice, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, hasta ese momento yo no le había dicho nada a Sebas. Lo que él nos enviaba, o sea, como un pago, era como lo que él quería, por decirlo así, y así vivíamos. Gracias a Dios, bien. En ese momento yo dije, no, pues ahora sí tengo que hablar con él. Y yo fui y le dije, Sebas, ¿nosotros qué? Porque claro, opinamos, decimos algo, pero pues como no somos nada, aquí si lo pues cambiamos, pues no hay una razón para que la gente nos escuche. Entonces yo le dije, yo no busco aquí sacar provecho, nada, pero sí necesito saber qué somos. Somos empleados, somos administradores, somos jefes, ¿qué somos? Le digo, listo, déjamelo hablar con mi socio. Era 2. Como a la semana nos dieron la respuesta, no, Willy, mira, por lo que ustedes han hecho, porque ustedes desde el principio han estado firmes, nunca nos pidieron algo, siempre han estado trabajando, siempre han estado firmes, decidimos entre nosotros 2 darles una parte y que ustedes sean socios. Entonces ustedes van a tener el 25% de la empresa. Así fue. Y a partir de ese momento somos socios de la empresa. Y a partir de ese momento, de eso vivimos. De pronto alguno aquí, dirá, ay, ¿quién sabe en qué negocios torcidos está para comprarse ese carro? Eso es que el pastor le pasa la plata por estar cantando allá. No, hasta el día de hoy con todo lo que hemos hecho, es el momento que seguimos sirviendo. A nosotros no nos pagan un sueldo, a nosotros no nos dan aquí. Y no lo digo
Por favor, no me tome a mal. Lo digo es porque quiero que usted se dé cuenta cómo Dios bendice cuando uno le sirve, cuando uno le ama sin esperar nada a cambio. Sí, es por eso que digo todo eso. Gracias a Dios, la forma en que vivimos hoy, ese jarro que está allá, aún lo seguimos pagando, pero es gracias a esa empresa, gracias a esa escuela, digámoslo así, que al día de hoy, bueno, han pasado muchos profesores, han pasado muchas personas trabajando allí. Llegamos al punto en que había como 20 personas en el área administrativa, como 80 profesores, y eso ha sido muy bueno. Pasa a la siguiente. Antes de ir a los puntos, hay un par de fotos más ahí trabajando, de eléctricos, justo llegaron. Ahí hay un par que están en la foto ayudándonos. Siguiente. Haciendo aseo también desde los niños. Bueno, siguiente. Y pues aquí en la alabanza, siguiente. Ahora, vamos ahora sí al grueso del asunto. Qué pena, quería contarles la historia. Ahora que conocen cómo Dios nos ha traído aquí, quiero contarles 3 puntos muy importantes que quiero que ustedes los tengan en cuenta, tomen nota si quieren, para que entendamos cómo Dios nos bendice cuando le servimos. ¿Listo? El primer punto, ahí lo ven, hay que creer. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Lo primero que hay que hacer es creer. Él tiene una promesa y dice, cuando ustedes me buscan, yo los galardono, yo los premio, yo los bendijo. Pero a veces a nosotros nos cuesta tanto creer. Y sabe, el tema es que la fe es como un músculo. ¿Qué pasa con el músculo? Si usted quiere desarrollar músculo, el músculo tiene que romperse. Entonces cuando usted vaya a hacer ejercicio, alza pesas, lo que sea que haga, al otro día le duele, ¿sí o no? ¿Le duele por qué? Porque el músculo se está rompiendo. Pero y luego de eso usted tiene que descansar. ¿Para qué? Para que el músculo que se rompió se regenere. Y cuando se regenera más grande. Por eso es que crece el músculo. Pero lo importante de eso es que tiene que romperse. Y la fe es igual. Para nosotros creer en Él, nuestra fe tiene que romperse. Y tenemos que pasar por momentos donde no hay para el arriendo, donde no hay para la comida, donde en el trabajo nos tratan como le pasaba a Andrea, momentos en los que hay que decir, amor, soltémonos, yo voy a dejar de trabajar allá y me voy a meter solo al estudio. Y el amor dice, dale, Dios provee. Esos momentos en los que uno dice, Dios, pero ¿qué pasa? Me siento roto. Ahí te está rompiendo Dios. Porque así es que se desarrolla la fe. La fe no se desarrolla si todo está seguro. Si tú tienes tu sueldo seguro, tu trabajo seguro, tu vida asegurada, no se desarrolla la fe. ¿Por qué? Porque tú no confías en Dios. ¿En quién confías? En tu trabajo, en tus ingresos, en tu jefe, en tu empresa. Y entonces ahí, claro, yo tengo fe en Dios, porque cada mes me llegan 5 millones de pesos. No es que no. ¿Sí o no? Pero cuando no hay, ahí se desarrolla la fe. Por eso es que dice que es necesario que aquel que se acerca, fíjense, no es solo venir a la iglesia, no es solo escuchar una prédica, sino hay que creer. Y ese creer se muestra, ya vamos a decir un punto, con hechos. La fe sin obras es muerta. Santiago 2, 17, 18. Pero antes de eso, déjenme contar una pequeña anécdota del punto anterior. Regresan. Hay que creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Un día yo tuve una charla con una persona y le conté la misma historia. Y le dije, yo creo que Dios ha sido bueno con nosotros, lo mismo que les puedo decir, porque le hemos servido, porque hemos sido fieles. Y me dijo, y se puso muy bravo. Me dijo, entonces solamente usted le sirve a Dios bien. O sea, que solamente usted le cree a Dios bien, porque a mí no me ha bendecido. Y yo le decía, no, pero no me refiero a eso. Yo no me refiero a que yo sí y tú no. Simplemente reconozco que Dios galardona a los que le buscan.
Es decir, que Dios en su infinita misericordia ha querido bendecirnos, no porque lo merezcamos, no porque seamos muy buenos, muy inteligentes, muy dignos, muy bellos, no. Simplemente porque Él dijo, oye, tú me has servido, te voy a bendecir, porque Él quiere. Pero eso hay que creerlo, porque si usted no lo cree, ya arrancamos mal. Si usted dice, no, es que eso no le pasó a William ahí porque tiene su rosca con el pastor, entonces no va a pasar. Si usted dice, no, es que a mí ya no, porque es que yo ya los años, no va a pasar. No, es que yo ya... Cualquiera de esas excusas que tenga el creerle a Dios, ya. Eso es no creer. Y esa fe, ahora sí, se demuestra en acción. Dice Santiago 17 al 18. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada, mire, de nada nos sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Y a qué me refiero con obras? A avanzar, a dar el paso creyéndole a Dios. Porque es que eso nos cuesta mucho. Cuando Dios nos dice, hágale, vaya que yo voy con usted. Uy, no, es que eso es un riesgo. Le conté muy por encima varias de las situaciones que nosotros vivimos, en las que tuvimos que tomar decisiones y decir, soltémonos en Dios. Y ya. Que me salgo de trabajar de allí, que salte de trabajar de allá, que vamos a montar el estudio, que vamos a hacerlo de grabar las baterías gratis cuando no había plata, que vamos a hacer lo otro cuando estamos en mitad de batería sin cobrar. Soltársele a Dios. Eso es la fe. Porque lo que les digo es muy fácil. Yo dar un paso aquí cuando se quiere un pedazo de tierra. No, aquí, pues es fácil caminar. Pero si usted me dice el paso allá, yo ya lo pienso, no voy, no, porque ahí no hay nada. Esa es la fe, cuando no hay nada. Y entonces si usted siempre está esperando caminar sobre lo seguro, no está confiando en Él. Está confiando en su seguridad. Está confiando en sus fuerzas. Está confiando en su trabajo, en lo que sea. La fe sin obras es muerta. Y tercero, eso, metanoia. Eso es una definición que en la Biblia significa cambio de mentalidad. Metanoia es cambiar la mentalidad. Dice Romanos 12, 1 al 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. O sea, no vivan como todo el mundo de hoy, ¿cierto? Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¿Y se saben el final? ¿Qué es? Buena, agradable y perfecta. Ahí hay muchas cosas que tocar, pero la primera es, debemos permitir que haya un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros servimos? Sí, es que yo llevo 50 años sirviéndole al Señor, esos 16 suyos, sí, pero ha permitido que Dios haga una transformación aquí y aquí. Ha permitido que Dios obre en esas áreas que usted sabe que no están bien. Y después dice, Dios, ¿pero por qué? Pues mi hijo, ¿por qué será? Porque llevo ¿cuántos años diciéndole que esto no es así? Pero usted sigue empeñado en que sí es así. ¿Por qué? Porque vuelve al punto uno. Yo creo en Dios, pero cuando me pide que cambie eso o que haga esto, ya no creo. O sea, sí creo, pero no tanto. Como que creo para lo que me sirve. Metanoia. Ay, o sea, que usted ya funciona porque usted... No, es que... Claro, nosotros hemos servido durante N años. Aquí hay muchos que han servido mucho más que nosotros. Pero no solamente hemos servido, sino hemos permitido que día tras día Dios nos renueve la mente, nos cambie la forma de pensar, nos muestre qué es lo que quiere y cambiar y ser diferentes. No solo en las fotos, pero es muy evidente que yo no soy el William de hace 17 años, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque hemos permitido que Él nos transforme. Entonces no es solo creerle, sí, yo creo, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo oro, sí, yo leo la Biblia. Y aquí está pasando algo, o la ley sí es igual. O vas a la iglesia y escuchas la predica de William y cuando sales, estamos jodidos. Y más si queda ese se nos puede tomar el arco.
Eso no es seguirle a Dios. Eso no es confiar en Dios. ¿Sí o no? Eso es confiar en el presidente, por ejemplo, de turno. Entonces tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. E inclusive, déjeme decirle esto, ese cambio, le pido que no me tome mal, no me malinterprete, esto no es un evangelio de la prosperidad, ¿ok? Por favor. Pero ese cambio, me falta uno con eso, tú no veas, como les decía, si lo buscan, el final es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque a veces nosotros como cristianos y en ese aspecto de ser humildes, de creerle a Dios, pensamos que como soy humilde, debo vivir arrastrado por el piso porque soy un pedazo de porquería. No, su voluntad es buena, perfecta y agradable. Él quiere que usted no pase necesidad, sí Señor. Él quiere que usted no tenga que estar bebiendo el arriendo, que estar corriéndole al de la casa porque no hay plata. Él no quiere que esté importándole los servicios porque es que no pague. Que usted llegue a la casa y ahora ahí, hasta el ratón le reclama, papi, ¿qué? Eso no es lo que Dios quiere para nosotros, eso no es lo que dice la palabra. Él quiere que usted sea bendecido. Y si usted va y escudriña la palabra y busca en cantidad de ejemplos, todos esos héroes de la Biblia tenían burbujas. Yo cuento todos 3, 4 ejemplos. ¿Se acuerdan de Abraham y su primo Lot? Ellos se encontraron, o sea, vivían juntos y llegaron a tener tanto que Abraham y Lot dijeron, ¿sabe qué, papi? Usted se va allá y yo voy para el otro lado, porque tenemos tanto que no cabemos en la tierra. Nuestras posesiones, nuestras bendiciones no caben, la tierra no da abasto para sustentar todo lo que tenemos. Y se ve. Y lo mismo pasó con Jacob y Esaú. Cuando ellos se reconcilian y se encuentran, pasa lo mismo. No, hermano, vamos a vivir juntos para siempre. Uy, no, tenemos mucho. No, vaya usted para allá, yo vuelvo. Tenían mucho. Dígame usted el rey David. Dígame usted el rey. Los que son papás, si un hijo viene ahorita y le dice, papi, quiero un regalo, sé que le dice, no, chino, eso no necesita frutas y verduras, nada más. Nada más, solo frutas y verduras día y noche, ¿no? ¿Cierto? Porque es su hijo. Y como papá usted ni quiere verlo feliz. Usted sabe que el helado de pronto no le ayuda para nada, ni vitaminas, ni proteínas, ni nada de eso. Pero son felices comiendo helado. Entonces uno le hace el aire. Obviamente se portó bien y eso no fue. Pero uno no está esperando solamente a... Es que tienes que darme un argumento de por qué el helado es bueno para tu vida y tu futuro, ¿no? Pero nosotros pensamos que Dios es así. Que yo tengo que ir a Dios y decirle, oh Señor, bendíceme con un mejor salario, porque así yo podré mantener a mi familia. ¿Cierto? No, somos sus hijos. Él quiere bendecirnos. Si no, entonces no somos hijos, somos otra vaina ahí, asociados o empleados, o no sé, pero hijos no. Por eso hay que renovar nuestra mente, permitir que Él llegue y transforme nuestra mente. A nosotros, ya estoy cerrando, qué pena, la devuelvo. Los que están dormidos y ven por despertarlos. A muchos de nosotros nos pasa, y una de las razones por las que las bendiciones de Dios no llegan, a pesar de lo que hemos hablado, de lo que ya vimos, de los versículos, es porque a muchos de nosotros nos pasa que usamos nuestra vida como haga de cuenta un apartamento con muchas habitaciones. Y entonces invitamos a Dios a entrar a nuestra vida, pero solo que se siente en la salita. Entonces usted siéntese aquí en la salita y yo le traigo un tintico y de vez en cuando echamos tinto y charlamos. Pero, y el cuarto de matrimonial o el principal, y el cuarto de los chiquitos, y el baño, y la cocina, allá no me. Y así hacemos con Dios en nuestra vida. Bueno, Dios, aquí entra, pero a esta zona, ¿no?, de mi vida. Pero cuando ya vienen a tocarnos esta otra área, uy, no, Dios, ahí sí, no, ese cuarto es una cerradilla, sellado ahí. Solo personal autorizado, y tú no estás autorizado. Sí, yo sé qué canción. Y después, vamos a la sala, ¿y tú por qué no me bendices? Sí, por favor. ¿Y tú por qué no me das?
Y Dios está esperando que le abran la cortina de ese cuartico donde usted tiene todas esas cosillas que sabemos. Y pasé yo Que usted sabe. Aquí para qué? para cerrar. Para limpiarlo, para transformarlo, para hacer una meta. Oye, pero no lo dejamos. Y entonces Él quiere obrar en nosotros, pero no lo dejamos. Lo dejamos en la salita, quietico ahí, y solo nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, ¿listo? De resto, aquí no se me metan estos cuartos. Si usted quiere que Dios lo bendiga, sírvale a Dios. Pero sírvale primero, creyendo. Segundo, poniendo esa fe en acción. Demuéstrale que cree a Dios, demuéstrale que usted cree en Él, que usted se suelda en sus brazos. Pero tercero, déjese transformar por Él, para que Él lo pueda bendecir. Para cerrar, es que yo ya he dicho varias veces para cerrar, ya casi soy pastor. Y cuando le empieza a decir, por último, pues, ya soy pastor, nada, esto. Positivo. Esto ya no he llegado por último, gracias a Dios. Mire, Dios nos ha bendecido tanto, gracias a Él, con esa empresa, con el estudio de grabación, con otros ingresos que tenemos. Andrea trabaja en varias cosas, hace varias cosas por ahí, le entra dinero, también a mí hace muchas cosas y nos entra dinero. Gracias a Dios, ha sido tan bueno que nosotros tenemos una bendición que muy pocos tienen y que muchos queremos, y es estar en la casa con nuestras hijas, no tener que salir corriendo a coger encima, picharse, a patear a la otra, que juegue, que juegue. Nada de eso. Todos los días estamos en casa. Claro que trabajamos, sí trabajamos, no es que nos quedemos durmiendo, trabajamos, porque uno también tiene que ser muy juicioso trabajando. Me echo a dormir y que Dios me bendiga. Pero nos ha permitido hacer lo que nos gusta. Como por ejemplo, servir aquí en la iglesia. Toda la vida hemos servido, nos ha gustado servir, y hoy tenemos más tiempo para servir. Y lo seguimos haciendo. Hoy, por obra y gracia de Dios, hoy administramos nosotros la iglesia sin ningún pago. Lo aclaro porque van a decir, por eso se compró la cabeza. No. No fue por eso. Administramos hoy la iglesia y somos felices viendo la iglesia crecer, viendo que se arregle, viendo que, bueno, todo lo que pasa, que a los niños se les da esto, que a las mujeres esto, que eso llena el corazón. Pero en eso hemos podido también cumplir sueños muy personales. Yo llegué aquí por una banda, y una banda que quedó en el olvido muchos años. Pero Dios ha sido tan bueno con nosotros que me ha permitido retomar eso, ese sueño, digámoslo así, personal, si usted no quiere llamarlo de esa manera. Y lo ha empezado a levantar. Y hemos tenido el dinero para sustentar eso. Pero hemos tenido el tiempo para sustentar eso. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Porque Dios nos ha permitido llegar allá. Y con esto, yo quiero que usted entienda que si este man, venga, regréselo un poquito, chico. Regrésalo al video, regrésalo. Al video de ahí. Allá donde salía yo. No, al video. Sí, al video. ¿Al video? ¿Sí? Permítame, ya. Adelántalo donde salía yo sonriendo. Si se me puede llamar sonrisa. Ahí, donde estaba el feo ese. Más para adelante. Ahí. Sí, ese man. Sí, esa cosa. ¿Por qué usted no? ¿Qué tiene? ¿Por qué le mira? ¿Por qué usted no? ¿Qué es lo que impedimos? Óigame, Luis, muévase en esa fe y déjese transformar por Dios, y verá cómo Dios lo va a llevar de eso a muchas cosas más grandes. Papá, gracias. Den un aplauso a tu Dios. Yo invito a que usted ore conmigo. Levántese ahí en sus pies y vamos a levantar una oración para Él. Papá, gracias porque quieres lo mejor para nosotros. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos quieres bendecir, porque nos has hecho tus hijos.
Pero hoy, Señor, necesitamos tu ayuda y te pedimos perdón porque no hemos creído en ti o porque no hemos demostrado esa creencia en ti. Y porque no hemos dejado que tú transformes nuestros corazones, nuestras vidas, sino que nos hemos quedado ahí estancados. Y no es porque tú no quieras llevarnos más allá, es porque nosotros mismos, en nuestra falta de fe, en el no movernos en esa fe, o en el no querer ser transformados por ti, hemos detenido tu bendición. Hoy, Señor, nos arrepentimos por eso y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a movernos en fe, ayúdanos a dejarnos transformar por ti. Hoy morimos a todo lo que somos y queremos que seas tú en nosotros, no en nosotros, que seas tú. Obra, Señor, metanoia en nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra manera de creerte. Porque sabemos que tú quieres hacer grandes cosas con nosotros, pero somos nosotros los que lo hemos impedido. Hoy morimos y nos rendimos a ti para que tú te muevas en nosotros y para que todo eso que has soñado, esa voluntad que es buena, perfecta y agradable para nosotros, la cumplas hoy en nuestros corazones. Hoy lo recibimos y aceptamos esa posición de hijos. Somos tus hijos y creemos que nos quieres bendecir. Somos tus hijos y creemos en que tú harás cosas más grandes. Somos tus hijos y vamos a movernos en fe. Vamos a darle en el vaso, cuando no veamos un lugar donde poner el pie, aunque no se vea nada, vamos a dar el paso creyendo en ti. Y somos tus hijos y hoy nos disponemos para que tú nos transformes, para que tú nos cambies. Amén. Ahora sí con calma. Ya para terminar, siéntese. Solo quiero que mire esa imagencita. Mire, a veces nos pasa, solo para cerrar, a veces nos pasa como Tomás, ¿no? ¿Cómo es que dice el dicho de Tomás? Ver para... Pero la fe no es ver para creer, la fe es creer para ver. Hay una imagencita bonita, Jesús con un oso bien bonito de peluche y está la niña aferrada a su peluchito chiquito, ¿cierto? Y Jesús le dice, confía en mí, entrégamelo. Y la niña le dice, es que lo quiero mucho. Así nos pasa con Dios, metanoia. Suelten eso a Dios y vean que Él tiene un osito más grande para usted.